Hola a todos, esto es Voz Soberana y el día de hoy vamos a hablar de la legalización del aborto libre en Argentina, sus consecuencias para Chile en el sentido de la agenda para también legalizar el aborto libre en Chile y evidentemente vamos a hablar del movimiento Provida en Argentina y también del movimiento Provida en Chile. Esas son las temáticas del día de hoy. Bueno, antes de ir a leer la información, las noticias y hacer evidentemente las reflexiones pertinentes, es importante reafirmar que nosotros como canal somos un canal absolutamente pro vida. Y somos pro vida en función de los principios que defiende este canal, ¿no es cierto? Ustedes saben que son tres: soberanismo, libertarismo y tradicionalismo. Y son estos últimos dos, digamos, los principios por los cuales evidentemente estos dos, tradicionalismo y libertarismo, la razón de por qué somos un canal totalmente pro vida. Desde el lado del tradicionalismo, ustedes saben, o sea, el tradicionalismo finalmente se enmarca en la defensa de los valores, de los principios y de la moral de la civilización occidental, y en ese sentido de la moral, digamos, judeo-cristiana, ¿no es cierto? También la fe tiene que ver mucho. Y en ese sentido, por la misma estructura de la moral judeo-cristiana, es que tenemos que ser pro vida. No hay otra alternativa. No se puede ser cristiano o no se puede defender el cristianismo cultural y por tanto occidente si no se es pro vida. No tiene sentido. Y por otro lado, por el lado del libertarismo somos pro vida, bien lo ha explicado Javier Milei. Yo creo que él ha hecho una explicación mucho más notable de la que yo puedo hacer de por qué el libertario tiene que ser por esencia pro vida. Y tiene que ser porque el libertarismo, en parte, el liberalismo también, consiste en el respeto, en la defensa del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y evidentemente el feminismo radical y todos los aborteros dicen que el derecho a elegir de la mujer se enmarca en ese principio. No. Tú tienes derecho a hacer lo que sea, siempre y cuando no pases a llevar el proyecto de vida de otro. Y eso es el principio libertario, básicamente. ¿Y dónde elige el otro? ¿Dónde elige el que está por nacer? Se le cercena su vida finalmente, porque la vida, como bien define Milei también, la vida es un continuo que inicia desde la concepción en adelante, y cualquier, entre comillas, como dicen los aborteros, interrupción no es una interrupción en el sentido de que es una cosa que después la puedes continuar, es una eliminación absoluta de ese continuo. Por lo tanto, es una eliminación de la vida, y como esa vida es un ser humano, lo que es, en definitiva, es un asesinato. El aborto es un asesinato desde un punto de vista libertario. Y por el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, y porque los liberales y los libertarios desde John Locke defendemos la vida, y de hecho defendemos la libertad, porque la libertad es una expresión del mismo derecho a vivir. Y es por esta razón que los libertarios y los liberales, en verdad los liberales bien pensantes, no los nuevos liberales de izquierda, somos y tenemos que ser necesariamente pro vida. Bueno, vamos ya al tema, no nos quedemos en esta intelequia, ¿no es cierto? Vamos ya propiamente tal a leer la noticia. A ver si se ve. Bueno, antes de leer la noticia, aclarar la situación en Chile. Vamos a hablar de la situación, como vamos a hacer ciertas comparativas, es importante entender. El aborto en Chile es legal en las tres causales. Es legal y gratuito, en cierta medida, las tres causales, ¿no es cierto? Riesgo de vida a la madre, inviabilidad del feto y casos de violación. Se podrían ocupar algunos de estos casos, ¿no es cierto? Sobre todo el caso de violación, para finalmente tener, digamos, de manera fraudulenta, aborto libre en Chile, ¿no es cierto? Que básicamente la mujer mienta respecto a que fue violada, porque tenemos todas estas lógicas de la interseccionalidad, que tú no puedes, ¿no es cierto?, revictimizar a la mujer afectada. Por lo tanto, si ella dice que fue violada, tenés que creerle nomás, y tú no puedes iniciar una investigación para perseguir y encontrar al verdadero responsable de esa violación, que es el violador, no el que está por nacer, el ser humano que está por nacer. Y en definitiva, evidentemente con esta lógica de alguna manera hay potencial para que haya un aborto libre con la actual legislación en Chile. Ahora, no es legal, ese es el punto. Siempre hay resquicios que podemos ocupar para una persona que miente poder evidentemente perseguirla con todo el peso de la ley. Así que en Chile no está legalizado el aborto libre en estricto rigor,
Y por lo tanto, no hay un genocidio masivo como el que podría estar enfrentando Argentina. Y vamos a Argentina. Vamos a leer las noticias igual rápido porque lo que importa hoy día es la opinión que vamos a dar. El análisis, la reflexión, mejor dicho. Argentina aprueba la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Esto es una legalización básicamente del aborto libre, ¿no es cierto? Hasta la 14ª semana de gestación. El Senado argentino aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, una decisión celebrada con un estallido de alegría. Esta gente está endemoniada. O sea, ¿cómo te puede despertar alegría una cuestión tan dramática como un aborto? Incluso hasta sectores que son pro aborto reconocen que no es llegar y eliminar a, como ellos se refieren, ¿no es cierto?, de forma deshumanizante a ese conjunto de células que uno tiene adentro, que tiene la mujer adentro. Y al reconocer de que no es tan fácil, implícitamente están reconociendo de que parece que hay algo que tiene ahí, que tiene algo, que eso que tiene la mujer ahí adentro tiene algo de valor humano. Por lo tanto, es un reconocimiento efectivamente que al ser pro vida, al ser pro aborto y decir que no es una decisión fácil, está reconociendo que se está poniendo fin a un ser humano. Porque si fuera una hernia, como de manera despectiva, burlesca y bien ridícula plantean ciertos sectores, fuera el equivalente a una hernia o un quiste, yo no siento ciertas aprensiones a sacarme un quiste. Una mujer no siente ciertas aprensiones y complicaciones a sacarse un tumor. Pero vaya que sí le genera complicaciones en la decisión de hacerse un aborto. Y es evidentemente porque todos sabemos, incluso hasta sectores aborteros, que hay una vida humana ahí. Por mucho que traten de deshumanizar lo que hay ahí adentro. Y eso es embriología, ¿no es cierto? Y biología básica, para entender. Genética. Ya, pero no vamos a entrar en la argumentación. Lo que importa es la noticia. Ridículas al reírse, ridículas, patético. El feminacismo es patético, es histérico y es supremacista, ¿ya? Y en ese sentido está bien puesto el concepto feminazi. Bueno, la legalización del aborto es un proyecto del presidente centroizquierda, Alberto Fernández. Había recibido una medida de sanción de la Cámara de Diputados el pasado 11 de septiembre y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores contra 29 en contra y una abstención, un margen más amplio de lo previsto. A ver, acá hay un mensaje para tal vez los argentinos que lleguen a ver este video comentario, de que ustedes tienen hoy día una misión, sobre todo evidentemente los sectores pro vida. Acá evidentemente sabemos que hay senadores argentinos que han traicionado a sus electores. Agustín Laje hablaba de ese caso emblemático en Córdoba, que Córdoba es, digamos, una provincia, lo dije bien, bueno, una provincia en Argentina, absolutamente prohibida. Y su senadora, según lo que dijo Agustín Laje, tengo entendido que votó a favor de este proyecto. Por lo tanto, tiene que ser castigada y los sectores pro vida nunca más votan por esta traidora. Ahora, lo que más indigna, evidentemente, son los traidores, porque de la izquierda sabemos su comportamiento. Sabemos que la izquierda es pro muerte, es pro genocidio desde la Revolución Rusa. Así que no nos sorprende esto, de la izquierda. Pero de los sectores que son respaldados por los sectores pro vida, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la derecha, pero podríamos hablar más bien, digamos, por los sectores no de izquierda en Argentina. Lo que hicieron esos senadores ha sido traicionar, por lo tanto es el doble de grave lo que han hecho. No solamente por legislar una medida genocida, sino por traicionar a sus electores. Y ahí la misión de los argentinos pro vida es evidentemente castigar a estos traidores. No sé si leer más. Bueno, acá Alberto Fernández dice el aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Eso es lo que nos dice. Y bueno, básicamente lo que reconoce acá es que esto es un aborto libre, ¿no es cierto? Aborto seguro, legal y gratuito. El concepto de gratuito lo vamos a tocar al final del video programa y tiene que ver con que gratuito, pero lo pagan los cristianos, lo pagan los pro vida. Y ese es el mayor insulto de este concepto de aborto gratuito. Porque se fuerza a los que moralmente están en contra a financiar esto y a hacerlos cómplices de un asesinato. Obligándolos, pero igual son cómplices. Y ahí hay un llamado que le quiero hacer a los sectores cristianos. Pero ya vamos a eso, vamos a datos, ¿no es cierto?
esta es una encuesta previa a la votación, ¿no es cierto? Crece el número de personas que rechazan la legalización del aborto en Argentina. Según una encuesta, el 49% rechaza el aborto libre y el 35% está a favor en Argentina. Un 16% no tiene posición tomada. En mi opinión, y evidentemente ustedes saben que las encuestas tienen un sesgo a la izquierda, un sesgo hacia el progresismo. Por lo tanto, lo más probable es que en Argentina, y tengo la convicción de que es más que un 49%. En Argentina hay una mayoría absoluta, tengo la convicción, que está en contra del aborto y es fundamentalmente pro vida. Yo no tengo duda de ello. ¿Ya? Fíjense en esto, el número de los que están en contra creció en 5 puntos porcentuales desde febrero, del 44% a 17 puntos si se compara con el rechazo que generaba la legislación en marzo del 2018. ¿A qué se debe esto? Y ya vamos al tema. Que es el excelente trabajo que ha hecho el movimiento Provida en Argentina. Pasarse de un 44%. A ver, vamos acá a la noticia. De un 44% a un 49% y más, porque son una mayoría en Argentina, es mayoría absoluta. Es absolutamente mérito del gran movimiento Provida en Argentina y me saco el sombrero contra esos argentinos. Me saco el sombrero frente a esos patriotas tradicionalistas, defensores de la vida y de la libertad en Argentina. Qué grandes son. Qué grandes sos, Argentina Provida. Qué grandes sos. Me saco el sombrero. Porque verdaderamente hicieron un trabajo de lujo para pasar de ser de un 44% a más de un 50%. Argentina es Provida gracias al movimiento Provida. Y eso va a tener consecuencias para esta manga de políticos traidores en Argentina y a todos esos intereses económicos nefastos de los globalistas asquerosos y del negocio del aborto que han puesto sus fichas para legalizar el aborto en un país fundamentalmente Provida. Va a tener consecuencias. Y la Argentina Provida se los va a demostrar porque han demostrado tener cojones. Ya, está bien. Sigamos con las noticias. Vamos a Chile, porque esto es importante para la reflexión que voy a hacer de ahí. 46% de los chilenos apoya el aborto libre y un 41% lo rechaza. Esto es del septiembre del 2018, ¿no es cierto? Hace 2 años atrás. Esa es la cifra que tenemos. Evidentemente es un poco más alta de antes que en Argentina empezara a hacer el trabajo duro del movimiento Provida. Y evidentemente es mucho más baja la cifra Provida que la actual situación de Argentina. Y ahí está el llamado de atención. Y ahí está la reflexión respecto a los movimientos Provida que les quiero hacer. Lo que va a pasar en Chile, si es que no se levanta un movimiento Provida ahora ya, que luche para ser el equivalente al movimiento Provida de Argentina, si no lo logramos levantar, lo que va a pasar en Chile es que no es que se va a despachar una ley por el aborto libre, la cual después de manera constitucional podemos rechazarla, porque la pueden rechazar en Argentina, porque la Constitución argentina se marca el derecho a la vida. No, en Chile va a ser mucho más difícil deshacerse de una legalización del aborto libre, porque constitucionalmente en el Congreso Constituyente, en la Constitución se va a tachar el derecho a la vida y se va a reemplazar por el derecho a decidir, ¿no es cierto? El derecho que tienen las mujeres aborteras para asesinar, que son partidarias del aborto, para asesinar a otro ser humano. Va a estar consagrado en la Constitución el derecho de algunos a asesinar a otros. Y eso anda a sacarlo con los quórum altísimos que van a poner en la Constitución que va a salir. Por lo tanto, el movimiento Provida en Chile tiene la misión de crecer, de ejercer la suficiente presión para que en el Congreso Constituyente no se legisle una constitución que consagre el derecho al asesinato, ¿no es cierto?, el derecho al aborto. Y por otro lado, de aprobarse eso, tiene la obligación los sectores cristianos y conservadores a rechazar el plebiscito de salida. Eso es evidente. Es una demanda ni siquiera de un punto de vista moral, filosófico, lógico, sino es mandato de Dios para los cristianos. Bueno, esa es la situación en Chile.
en Chile se llega a legalizar el aborto libre, va a ser mucho más difícil deshacernos de él de lo que es en Argentina. Porque no hay un movimiento pro vida equivalente al argentino, se va a anquilosar a la Constitución, va a quedar amarrado a la Constitución. No va a ser una ley que está después de la Constitución, va a ser la Constitución. Y tercero, evidentemente, que en Chile hay un apoyo hay menos pro vidas que en Argentina, pero se debe fundamentalmente a que no hemos hecho un trabajo. De hecho, si empezáramos a hacer un trabajo, los sectores pro vida equivalente al argentino, probablemente llegaríamos a un 55% en similares circunstancias a las que están pasando hoy día en Argentina. Podemos lograrlo. Así que bueno, la crítica es esa. No tenemos movimiento como en Argentina. Mal. Y tenemos un potencial, si creamos un movimiento, a ser un país mucho más pro vida que Argentina. Porque vaya que dio resultados el movimiento pro vida en Argentina. Y eso se debe, y por eso felicito a los argentinos, pero eso se debe sobre todo también a la mujer pro vida argentina. Y en Chile necesitamos a la mujer pro vida chilena que se levante. Y en ese sentido, en específico, tengo que felicitar a las mujeres pro vida argentinas, que han sido bellas, han sido inteligentes y sobre todo han sido absolutamente consecuentes con sus principios, ¿no es cierto? Bellas, inteligentes y con principios, que es lo más importante. Y en ese sentido es absolutamente importante, que las mujeres pro vida en Chile salgan. Absolutamente indispensable para poder constituir un movimiento equivalente en Chile. Así que eso, miren, independiente que se haya aprobado el aborto libre en Argentina, hay que felicitar al movimiento pro vida en Argentina porque han levantado al pueblo argentino, lo han vuelto pro vida, lo han vuelto patriota, lo han vuelto pro libertad, ¿no es cierto? Lo han vuelto un pueblo de principios y de integridad. Y esa es la grandeza del movimiento pro vida y de las mujeres argentinas. Y el llamado a Chile es que seamos capaces de hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y le ganemos al movimiento pro vida argentino. Con más gente a favor de la vida. Y se puede. Les mostré las estadísticas. O los escasos datos que les pude entregar. Se puede. Y mientras antes lo hagamos, más posible va a ser que no lleguemos a la actual situación en la cual está Argentina. Que es dramática. Ahora, para los argentinos un llamado. No suelten la toalla. Tienen un tremendo movimiento en manos. Tienen la posibilidad de, a través de este movimiento, ingresar a la política con grandes libertarios como Javier Milei, que es pro vida. Y con tantos otros que van a ir a cargo. Para sacar a estos traidores, parásitos y enemigos de la humanidad. Porque aquellos que quieren destruir a las generaciones por venir no son solamente enemigos de Argentina o enemigos de Chile, porque son enemigos del futuro de Chile y el futuro de Argentina, respectivamente. Son enemigos de la humanidad, porque son enemigos del hombre. El estar a favor de legislaciones y de leyes pro aborto, que es básicamente eliminar y asesinar a otros seres humanos, es ser enemigo del hombre, es ser enemigo de los valores y de los principios occidentales, es ser enemigo de la trascendencia. Y eso, luchar contra esos enemigos es una batalla, pero absolutamente digna y honorable de dar. Así que al movimiento argentino, todo el ánimo para que sigan en este camino. Y las mujeres argentinas más fuertes que nunca han demostrado una fortaleza tremenda y admirable, que las mujeres chilenas tienen que replicar de la misma manera o mejor. Y ese es el llamado. Así que bueno, por último, antes de terminar, el concepto que les quería decir de los cristianos. Los cristianos, voy a intentar ser breve, se los hace cómplices con el aborto libre, en el sentido de que, como ustedes son ciudadanos y son contribuyentes, pagan impuestos. Y cada vez que un cristiano paga impuestos en un país donde se ha legalizado el aborto libre, usted está indirectamente, o más bien dicho, está directamente financiando el aborto. Por lo tanto, el Estado lo vuelve cómplice del genocidio, de un acto criminal, aunque esté legalizado, de asesinar a otro ser humano, y eso atenta no solamente con los derechos humanos, sino con sus principios cristianos. Y si usted es un buen cristiano, temeroso de Dios, el deber como cristiano es rebelión fiscal.
Esto a los libertarios les va a gustar y va a generar una muy buena alianza entre libertarios y cristianos. Porque eso es lo correcto. Y lo que deberían hacer los pastores y los sacerdotes y los curas, ¿no es cierto? Lo que deberían hacer los líderes espirituales desde los templos, desde las iglesias, desde el púlpito, es hacer un llamado a que ningún cristiano le pague impuestos al fisco hasta que deroguen las leyes de aborto libre, por cuanto un cristiano no puede estar financiando el genocidio y el aborto del inocente, la muerte del inocente, no puede estar financiando el asesinato del inocente. Es inmoral, es incorrecto, es anticristiano y es una violación a los derechos humanos. Clara. Así que yo animo a los cristianos que me estén escuchando a empezar a posicionar esta idea de una rebelión fiscal, sobre todo para Argentina. Que vaya que tienen motivos adicionales para no estar pagando el impuesto a estos ladrones de los Kirchner, a estos ladrones de izquierda que adicionalmente, aparte de ser ladrones, ahora quieren entrar al negocio clásico de la izquierda totalitaria, que es el genocidio, que adicionalmente paga muy bien con las clínicas abortivas. Así que eso, rebelión fiscal para Argentina, no solamente tiene un justificativo y un sustento libertario, hoy pasa a tener un sustento tradicionalista y cristiano. Nos vemos en el próximo video programa. Recuerden suscribirse, compartir, dar like y comentar. Que tengan una excelente tarde y que tengan también, evidentemente, un excelente año nuevo dentro de lo que se pueda. Chao, chao.